Amado Señor, colocamos este tiempo delante de ti, la lectura que acabamos de hacer, y te pedimos que ilumines este resto de tiempo que tenemos, así como has derramado abundantemente de tu unción sobre el precedente. Señor, glorifícate una vez más, como lo has hecho hasta este momento, y Señor, guíanos en la predicación de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, acerca de esta lectura no lo vamos a repetir, pues ya se ha hecho. La pueden, si ustedes la tienen ahí, en Malaquías capítulo 1, versículos desde el 6 hasta el 14, para que la revisemos y vamos a ir teniendo algunas precisiones acerca de ella. Y esta predicación la hemos llamado Amor con amor se paga. Y eso a pesar de que pues tenemos canciones en el pasado, que había una canción por allá de Jorge Negrete que hablaba de eso, pero vamos a ver cómo es ese asunto de que el amor que Dios nos ha dado debe ser correspondido con amor. Y es que no hay nada tan molesto como el amor no correspondido, ¿cierto? Y ese ha sido un tema recurrente de canciones, poemas, cuentos, novelas. El más famoso de todos los amores no correspondidos con seguridad ha sido el de Don Quijote por su Dulcinea del Toboso, que en realidad terminó siendo una especie de criada que se llamaba Aldonza Lorenzo. Pero lo cierto es que la veía idealizada y nunca llegó alguna vez a tener algún amorío real con esta joven. En nuestra literatura tenemos al famoso Florentino Ariza, quien vivió toda la vida enamorado de su Fermina Daza, en el amor en los tiempos del cólera. El más dramático es uno que encontré y quisiera de todos modos verlo porque a veces este asunto del amor correspondido termina en unas situaciones lamentables. Ese fue el poeta mexicano Manuel Acuña. Tenía una prima de la que estaba enamorado y se llamaba ella Rosario. Y le hizo un poema que muchos de nosotros recordamos cuando muchachos, cuando todavía nos hacían aprender poemas, no sé si eso sucede aún en los colegios, y era el famoso Nocturno a Rosario, que narra sus desdichas. Él iniciaba así su poema y algunos lo recordarán. Pues bien, yo necesito decirte que te adoro, decirte que te quiero con todo el corazón. Que es mucho lo que sufro, que es mucho lo que lloro, que ya no puedo tanto al grito que te imploro. Te imploro y te hablo en nombre de mi última ilusión. Y luego de varias estrofas finaliza el poema así. Bien sabe Dios que ese era mi más hermoso sueño, mi afán y mi esperanza, mi dicha y mi placer. Bien sabe Dios que en nada cifraba yo mi empeño, sino en amarte mucho, bajo el hogar risueño que me envolvió en sus besos cuando me vio nacer. Esa era mi esperanza, mas ya que a sus fulgores se opone el hondo abismo que existe entre los dos, adiós por última vez, amor de mis amores, la luz de mis tinieblas, la esencia de mis flores, mi lira de poeta, mi juventud, adiós. Poco después el poeta se suicidó, tomándose un poco de cianuro de potasio. Tenía 24 años. Esto es un caso de amor no correspondido. Y hace 8 días nosotros veíamos algo parecido cuando hablábamos del amor de Dios. Y él usó un ejemplo muy bello, el del profeta Oseas. ¿Lo recuerdan bien? El famoso profeta que recibió la orden del Señor de casarse con una mujer un poco dudosa en conducta, la famosa Gomer. Y el amor de Dios era asimilado al amor del profeta Oseas y la infidelidad de Gomer a la infidelidad de Israel. Y como se dijo hace 8 días, cuando alguien no corresponde a nuestro amor, nos duele porque nosotros somos los que perdemos. Pero cuando alguien desprecia el amor de Dios, a él le duele también, pero en esta ocasión porque nosotros somos los que perdemos, no él. A Dios le duele entonces cuando lo rechazamos, porque nosotros somos los que perdemos. Vamos entonces a volver a nuestra lectura, haciendo eso ha sido un corto repaso y una clase de literatura hispanoamericana, y vamos a seguir con el último profeta. ¿Quién fue este profeta? Malaquías, que quiere decir mi mensajero. Él escribió o se dirigió a la nación judía en un tiempo distinto. Como nos había mencionado nuestro pastor, cuando hablábamos de Oseas, más o menos estábamos 700 años antes de nuestro Señor Jesucristo, y el mensaje a Israel era: estás siendo infiel porque eres idólatra. Muchos años después, como les refería él, cuando Ezequiel les hablaba en el destierro, les decía: por idólatra estás ahora desterrada.
Y finalmente, cuando ellos vuelven, el Señor en su misericordia vuelve y trae a Israel, uno diría, bueno, ya no va a haber más problemas, la nación ahora sí se va a conducir bien, ¿cierto? Pero no sucedió tanto así, porque ahora por lo menos ya no eran idólatras, pero sí tenían un pequeño problema, se han vuelto fríos y puramente religiosos. Ya no eran idólatras como en el tiempo de Oseas, sino que una vez reconstruido el templo de Jerusalén, habían caído era en la apatía espiritual, y eso sí que no sucede. Estas personas estaban desilusionados y eran escépticos acerca de las cosas de Dios, y por eso cuando el Señor les decía que los había amado, les dijo, ¿en qué nos has amado? Y a veces nos pasa eso cuando pasamos por alguna prueba, ¿cierto? Una dificultad o algo. Y decimos, Señor, ¿tú en qué nos has querido? ¿En qué has demostrado tu amor para con nosotros? Y el Señor podría sacar un rollo grandototo desde el primer día o de antes de nuestra concepción misma, mostrando cómo Él ha estado amándonos desde todo el tiempo. Pero nosotros nos empeñamos en pensar que no ha sido así. Y ese es el peligro también cuando la iglesia se vuelve apática, es decir, nos volvemos tranquilos con una teología enfocada en la prosperidad terrenal. Entonces, cuando no recibimos la famosa prosperidad o lo que pedimos y esperamos que el Señor tiene la obligación de darnos, entonces decimos, Dios es malo. Bueno, entonces vamos con los reclamos que hace el Señor a la nación. Y dice el Señor, mira, un hijo honra al padre y un siervo honra a su Señor. Y si yo soy padre, dice el Señor, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy el Señor, ¿dónde está mi reverencia? Ese es el reclamo que les hace el Señor. Y nosotros entonces tenemos que recordar que hay una honra que se debe a los padres, ¿cierto? Y también una honra que uno se le debe a un superior, sea este quien sea. El reclamo de Dios es que le hemos quitado entonces su honra de padre y su honra de Señor. Y esa honra que se le debe a Él es darle la importancia de vida. La palabra honra quiere decir peso. O sea, si yo tengo mucho peso, entonces eso es lo que quieren decir, la palabra honra como tal. Y nosotros sabemos que en la ley de Dios está consignada la honra que debe recibir un padre. En Éxodo 20:12 dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿sí? Para que te vaya bien en la tierra que el Señor tu Dios te da. Y también en Éxodo 21:17 dice, el que maldiga a su padre y a su madre será condenado a muerte. Entonces, la cultura judía era muy clara acerca de la honra que se debió a un padre. Y en general a los padres se les respetaba. Pero ellos decían, Dios es nuestro padre. Y sin embargo no le daban la honra. Eso estaba como mal, como torcido. Ahora, Dios es nuestro padre, ¿cierto? Amén. Entonces lo debemos honrar, la honra que debe recibir un padre, ¿cierto? Y esa es la deferencia que debería existir. Pero también había un detalle, la deferencia hacia las personas según su importancia, ¿sí? Vamos a avanzar un poquito porque si no se nos va mucho en un montón de referencias. Y había una honra especial, la que debía un siervo a su señor. El siervo era lo que se conocía como el Eved. Y era algo así como el equivalente a un esclavo, pero no como el esclavo entendido según las demás culturas o como nosotros vemos en películas como Raíces o nada por el estilo. Se refiere al tipo de esclavitud del hombre que por alguna dificultad tenía que pasar al servicio obligado de su acreedor y se vendía por unos 6 años. Esta persona de todos modos conservaba algunos derechos, no era como otros esclavos que se vieron en la antigüedad y hasta tiempos recientes. Pero esta persona entonces le debía un respeto muy especial a aquella persona que estaba sirviendo, al cual se le llamaba el Adón. El Adón era el soberano, el amo, el señor. Tenía un sentido más de autoridad que realmente de propiedad, aunque literalmente fuera propiedad de la otra persona. Entonces, de nosotros el Señor dice que como siervos Él espera que le demos la adecuada reverencia. Esa reverencia es la gloria, la honra, la majestad, la dignidad. Y esa palabra sí estaba restringida casi que exclusivamente a Dios. Es decir, nosotros tenemos que darle a Él una dignidad. Entonces viene nuestra pregunta. Bueno, ¿en qué no te hemos honrado como papá? ¿O en qué te hemos deshonrado
o no hemos dado la suficiente reverencia a ti como Señor. Y el reclamo específico dirá, no, pues yo creo que esto no va conmigo. ¿Por qué no va conmigo? Porque pues nosotros realmente no podemos decir como está aquí en la palabra. Dice que el reclamo del Señor está hecho a los sacerdotes, ¿cierto? Ahí lo vemos, está en la lectura que nosotros estamos haciendo. Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís en qué hemos menospreciado tu nombre. ¿Sí? Esos sacerdotes que estaban al servicio del Señor estaban encargados ¿de qué? De dirigir la adoración, de llevar la adoración, llegar las ofrendas delante de Dios y que el nombre de Dios fuera respetado y querido por la congregación. Sin embargo, eso no estaba sucediendo. Eran los mismos sacerdotes los que deberían encargarse de que eso fuera una realidad. Dice, no, tranquilos, yo no soy sacerdote, dirá alguien, en el sentido de ver como uno ve en las iglesias católicas cada día, alguien vestido con un traje largo que se llama casulla, ¿cierto? Y que dirige una especie de rito religioso. Entonces yo como no soy eso, realmente eso como que me resbala. Eso no va conmigo, ¿cierto? Pero la verdad es que el Señor estaba diciendo que esos sacerdotes despreciaban, desdeñaban, tenían algo como vil, como sin importancia las cosas del Señor. ¿Será que es así para nosotros? ¿Nos puede resbalar esto a nosotros? Realmente no. Si nosotros recordamos, y les invito a que vayamos a 1 de Pedro 2.9. 1 de Pedro 2.9. ¿Cierto? Este es un versículo muy conocido. Ese se refiere a cada uno de nosotros. Y dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. ¿Para qué? Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ¿somos o no somos sacerdotes? Somos sacerdotes. Puede que no nos pongamos un traje largo y no hagamos cantos al estilo gregoriano, pero somos sacerdotes. Y en Apocalipsis 1, 4 al 6 dice, yo Juan, escribo a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es y que era y que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y el que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados, el que ha hecho de nosotros un reino. Y luego, ¿qué dice? Sacerdotes al servicio de Dios su Padre. A Él sea la gloria, el poder y por los siglos de los siglos. Amén. De tal manera que somos sacerdotes. ¿Cierto? Amén. ¿Alguna duda? No. Le pertenecemos y entonces estamos a su servicio. ¿Cierto? Por esa dignidad que Él nos dio. Pero, volvamos a la historia de antes, los sacerdotes de ese tiempo menospreciaban el nombre de Dios. Entonces a uno le dice, no, pues tranquilos, no están menospreciando a Dios, solamente su nombre. Podría ser, ¿cierto? Una manera como de deslizarnos. Tranquilos, es solo el nombre. Pero es lo que él dice, ustedes están menospreciando mi nombre. Pero lo cierto es que el nombre se refería a un hecho muy especial en ese tiempo. No se refiere solo a fulanito, menganito, yo me llamo Manuel, por ejemplo, y ese es solo mi nombre. Sino que cuando se refiere al nombre, se refiere al honor, a la honorabilidad de la persona, al carácter, a la característica misma, a la individualidad de cada uno de nosotros. Luego, cuando dice ustedes menosprecian mi nombre, están diciendo, están menospreciando mi persona. Ustedes están menospreciando mi carácter. ¿Sí? Por eso es que les invito a que no digamos de una manera alegre y a veces decimos, ¿cierto? Por ejemplo, puede estar el que diga, en el nombre de Jesús yo apuesto al baloto y me lo gano. ¿Cierto? Pero hay alguno que lo puede haber dicho alguna vez. O en el nombre de Jesús, que mi suegra se le parte una pierna. No. Ese tipo de cosas son muy delicadas. ¿Por qué? Porque cuando yo hago una petición en el nombre de Jesús, le estoy haciendo es en el carácter de Él. Luego yo no puedo llegar a usar ese nombre. Por eso dicen, pero es que yo oro en el nombre de Jesús y dice que en el nombre de Jesús y todo lo recibiré. Pero no me sale nada. Lo que pasa es que en realidad estás usando una fórmula mágica. Pero pedir en el nombre de Jesús quiere decir pedir en el carácter. Pide lo mismo que pide Jesús y ahí sí lo vas a recibir.
Eso es lo que quiere decir. Y es que tenemos una situación acá, un problema con el nombre santo de Dios. Y es que él decía, ustedes están menospreciando mi nombre. ¿Quién dice eso? Dice él, dicen a las personas, dice, lo digo yo, el Señor de los ejércitos. Si tú tienes Reina Valera, va a decir Jehová de los ejércitos, ¿cierto? Si tú tienes la Nueva Versión Internacional, dice el Señor Todopoderoso. Ese es un nombre específico del Señor y como ya vimos, al nombrarlo así, estamos hablando de su carácter. Su carácter. Luego, ¿qué quiere decir el Señor de los ejércitos? O Yahvé Sebaot, o Jehová Sebaot, o el Señor de las huestes. Quiere decir el Señor de los ejércitos celestiales, quien siempre cumple su propósito porque tiene todo poder. Por eso en alguna traducción dice el Señor Todopoderoso y en otra el Señor de los ejércitos o el Señor de las huestes. Para entender un poquito ese concepto y ver qué está reclamando el Señor, tendríamos que pensar en un general de una tropa muy grande, ¿sí? Y la autoridad que tiene ese general sobre la tropa. Cuando nosotros vemos un ejército, se dice que en el ejército las órdenes se obedecen o la milicia se acaba, ¿cierto? De tal manera que cuando da una orden el general, la orden se tiene que obedecer, ¿cierto? Ahora imaginemos esa autoridad de Dios como comandante de todo un ejército celestial. Un ejército que a la menor palabra del Señor obedece todo lo que Él dice y se hace, ¿cierto? Imaginémonos por un momento ese espectáculo celestial, si es que pudiéramos en nuestra cabeza meterlo por un momento. Y tendríamos que decir de alguna manera que eso es mucha autoridad, mucha honra, mucho honor. Y lo que estaba reclamándole el Señor a esta nación era que ellos estaban despreciando eso mismo, esa autoridad del Señor. Dice, ustedes dicen, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Estoy leyendo el versículo 6 en la segunda parte y vamos en el 7. En que ofrecen sobre mi altar pan indigno. Le respondió el Señor. Pero dirán, ¿cómo es que lo hemos hecho indigno? Es como una especie de diálogo. Ustedes ven todo el tiempo, el Señor les dice, ellos están respondiendo y Él contrarresponde, ¿sí? ¿Cómo es que lo hemos hecho indigno? Pensando que la mesa del Señor es despreciable. Porque cuando ofrecen un animal ciego para ser sacrificado, ¿no es eso malo? Lo mismo, cuando ofrecen un animal cojo o enfermo, vayan, preséntenlo a su gobernador. ¿Acaso se agradará de ti? ¿Acaso se te mostrará favorable? Ha dicho el Señor de los ejércitos. Ah, bueno, yo no me preocupo. Pues nosotros ya tenemos entendido que por nosotros ya fue ofrecido un sacrificio perfecto, ¿cierto? El sacrificio perfecto fue Jesucristo. Entonces no hay forma de que yo ofrezca delante de Dios algo vil, ¿cierto? Me resbalo fácil. Bueno, sí y no. La realidad es esta, la mesa del Señor tiene que ver con nuestra comunión. Cuando dice la mesa del Señor es una situación de comunión entre nosotros. Por la sangre de Cristo nosotros podemos tener comunión con Dios. Espero no caerme esta silla. Lo cierto es que cuando Él nos invitó a su comunión, nos invitó a participar de la mesa de Él, es decir, a la relación personal con Él. Y lo que nosotros tenemos entrada a esa relación, a esa mesa, pero lo que hagamos en la mesa puede llevar dignidad o indignidad al Señor, porque estamos participando de la comunión de ese Señor de los ejércitos, el Rey del universo. Entonces Él nos hace una comparación para que nosotros la entendamos. Dice, preséntenle esa ofrenda a su gobernador. Vaya, llévele ese cordero cojo, a ver, ¿qué le dice Él? Ay, tan bonito, ¿cierto? ¿Acaso se agradará de ti? ¿Acaso se te mostrará favorable? Él se refería al gobernador de la provincia. En ese tiempo la nación estaba bajo la autoridad del imperio persa. Y para gobernar la provincia que se llamaba más allá del río, es decir, pasando el río Éufrates, todo lo que quedaba al occidente, que incluía a Israel, había un gobernador. Entonces lo que estaba diciendo, cojan ese cordero,
cojo, ciego. Llévenselo al gobernador de la provincia. ¿Qué les va a decir? Pero ustedes a mí, que soy el Señor de todo, sí me llevan ese cordero. ¿Qué es lo que les está diciendo? Lo que ustedes me ofrecen es menospreciable. Y como es así, a mí me hacen menospreciable. Vamos a ponerlo en una forma más sencilla. Vamos a ofrecerle algo a nuestro jefe, a nuestro superior. La mayoría de nosotros aquí somos empleados. ¿Quiénes somos aquí empleados o tenemos un jefe por encima de nosotros? ¿Cierto? Piensen en su jefe por un momento y le van a llevar un regalo. Le iban a llegar un regalo bonito, pero al final decidieron no llevárselo porque era muy caro. Entonces le dije, te voy a llevar algo muy especial y lo cambio por algo dañado, roto, digamos un reloj que no funciona, ¿cierto? Y se lo llevamos. Y él cuando lo abre, ay, tan bonito, pero ve que no funciona, que está dañado, que está roto. ¿Qué va a pensar de ti? Tu jefe. Que tú te estás burlando, que tú estás menospreciándolo. Es la misma queja que está haciendo el Señor, ¿sí? Pensemos en eso. ¿Le ofreceríamos a nuestro jefe algo raro, algo malo? No, ¿no es cierto? Miren, el lunes me pasó lo siguiente. El lunes fue antes del día 1 de mayo, ¿cierto? Día de descanso. Y yo tenía una reunión acá. Y en la mañana me había llamado mi jefe, mira, tenemos que reunirnos, pero tengo una reunión aquí con todos los líderes de las células. No importa, ¿a qué horas terminas tu reunión? A las 9 de la noche. Ah, bueno, te espero aquí en mi casa a esa hora. Vamos a trabajar hasta la 1 de la mañana. Y yo dije, ay, ¿pero qué hice? No, ¿qué le pasa? Me voy a dormir. No, me fui. Y estuve, no hasta la 1, estuvimos hasta las 2 de la mañana trabajando allá. ¿Por qué? Porque era mi jefe y me pedía que trabajara un tiempo adicional. ¿A ustedes les parece lógico hacer eso? ¿Quién le hubiera parecido que no era lógico hacerlo? Yo creo que todos hubieran dicho, hagamos el esfuercito, ¿cierto? Pero ante Dios, ¿hacemos ese tipo de esfuerzos? Yo pongo, por ejemplo, el tiempo de oración de los viernes. Si ante nuestro jefe estaríamos hasta la 1, 2 de la mañana si Él nos pide, pero nuestro Señor nos pide que vengamos a la oración. No te pide que estés desde las 5 hasta las 9, ya lleva un tiempo, pero por lo menos una de las horitas del viernes, una vez a la semana. ¿Cuántos vienen? ¿Cuántos venimos? Hemos hecho menospreciable y vil lo que corresponde al Señor. Bueno, pero tranquilos, no les voy a echar más cosas encima. Dicen los versículos 11 y 12, porque desde donde nace el sol hasta donde se pone, es grande mi nombre en medio de las naciones. Y en todo santuario se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda pura, porque grande es mi nombre entre las naciones, ha dicho el Señor de los ejércitos. Pero ustedes lo profanan pensando que la mesa del Señor es indigna y que su alimento es despreciable. Bueno, ya cuando vemos eso decimos, ya, esta gente se está portando mal con el Señor. Ahora llevémoslo a nuestra dimensión actual. Vamos a ver. ¿Cuál dirían ustedes que es el versículo más poderoso de la Biblia? El que ha causado más cambios, el que ha traído más gente a los pies del Señor. ¿Cuál es el versículo? Quiero oírlo. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y es verdad. Ese es el versículo más poderoso. Eso sí, podríamos hacer la encuesta y para todos el versículo más importante tal vez de toda la palabra de Dios. Quien tanto amó es ese Señor de los ejércitos, ese Yahvé Sebaot, ese Señor todopoderoso cuya gloria y autoridad no conoce límites. Es ese que nos dijo que nos había amado tanto que había dado a su Hijo. Porque Él tiene un amor que es infinito, un amor demasiado grande para cada uno de nosotros, y la demostración de ese amor es que estamos acá, ¿cierto? Nos ha traído, nos ha rescatado y el precio pagado fue muy alto. Y entonces yo, cuando alguien me dice Dios no me ama, tal vez es porque queremos que Dios haga por nosotros exactamente lo que nosotros queremos.
y como no lo hace, de alguna manera lo tildamos de poco amoroso a Dios. Y pensamos que Dios es malo. Pero lo maravilloso de ese amor de Dios es que Él reconoce esa naturaleza rebelde que nosotros tenemos, al estilo de esa Gomer que amaba a Oseas, y nos sigue amando, y vuelve y nos llama a su lado. Pero no dejamos de quejarnos. Y miren que a veces yo les pongo el ejemplo, yo sé que a muchos es porque tienen cosas muy importantes el viernes que hacer, pero hay otros que dicen, ay, qué pereza ir a la oración. Mejor vámonos a una rumbita. O mejor nos reunimos todos en familia, nos vamos a comer, tenemos reservación en un restaurante y vámonos para allá. ¿Por qué no toda la familia mejor se viene para acá? Decimos, ay, qué fastidio tener que venir a un tiempo de oración, qué pereza. Además han dicho, oh, qué fatigoso, dice el versículo 13, y me han provocado. Y ha dicho el Señor de los ejércitos, al traerlo hurtado, lo cojo o lo enfermo, y al presentarlo como ofrenda, lo aceptaré yo de la mano de ustedes, ha dicho el Señor. Qué fastidio, decimos, qué fastidio dedicarnos a las cosas del Señor. Qué fastidio pensar en abrir mi casa para abrir una célula. Qué pereza tener que compartirle a alguien el mensaje del evangelio. Cuando nos olvidamos que a nosotros alguien nos compartió y por eso estamos aquí. ¡Qué tristeza! Miren, y eso nos sucede todo el tiempo. Hace poco creo que hace 3 días volvimos a ver esta película Dios no ha muerto. Es una película muy bonita. Se la recomiendo si no la han visto. Si ya la vieron, vuélvanla a ver. Y sigan con Dios no ha muerto 2 y Dios no ha muerto 3. Y todas las que siguen después. Resulta que la historia tiene que ver mucho con un profesor universitario que se hizo ateo. Y él se hizo ateo porque cuando él era pequeño, perteneciente a una familia muy religiosa, su mamá, que era sumamente creyente, enfermó de cáncer. Y él le dijo al Señor, Señor, yo te seguiré, yo haré todo lo que tú digas si me la salvas. Y resulta que no, que la señora se murió. Y él en respuesta dijo que odiaba ahora al Señor y que iba a combatirlo. Tanto que le dice un muchacho durante la película, ¿de verdad crees que Dios no existe? Sí, no existe. ¿Y odias a Dios? Sí, odio a Dios, porque me quitó todo. Y le dice el muchacho, ¿cómo puedes odiar algo que no existe? Y esa es la realidad. Pero él quería que Dios le diera lo que él esperaba. Como no se lo dio, lo rechazó. Pero resulta que la historia sigue, llega un momento en que él es confrontado con toda su situación y empieza a pensar que en realidad Dios sí existe y le quiere entregar su vida. Pero tan de malas que en el momento en que él está pensando eso, lo coge un carro, lo manda al suelo, con todos sus órganos rotos, vueltos nada y a punto de morir. Y alguien se acerca, creyente en el Señor, que está ahí por un montón de circunstancias que parecen fortuitas, pero que han sido dirigidas por el Señor para hablarle y decirle, mira, vas a morir, ¿por qué no le entregas tu vida al Señor? Y él en ese momento, estando allá acostado, dice, pero ¿cómo dices que Dios me ama si me tiene aquí a punto de morirme? Y él le responde, es que ya podrías estar muerto, pero Dios te está dando una oportunidad. Fíjate que muchas veces nosotros estamos pidiéndole más y más al Señor y perdemos la perspectiva eterna, la perspectiva del Señor de los ejércitos y decimos de Dios, qué fastidio, qué fastidio. Son amores que no son correspondidos. Y habíamos el caso al iniciar de nuestro famoso poeta mexicano que se suicida porque no le correspondió su prima el amor. Pero nosotros a veces pensamos que Dios no nos ama y que Él debería darnos lo que nosotros esperamos. Y a pesar de que nos ha traído y nos ha rescatado, nosotros insistimos en querer de Él más y en menospreciar sus cosas. Hace unos días mi hija la invitaron a una reunión del mundo y a pesar de mi reticencia le dije, bueno, ve a esa reunión. Ve y estás un rato, pero cuídate y recuerda quién eres y de dónde el Señor te ha sacado. Y ella estando en esa reunión, yo quedé con el corazón en la mano porque no me gustó eso, pero a una persona
mayor de edad, yo no le puedo decir quédate en tu casa. Fue y estuvo allá y cuando volvió le dije, bueno, ¿cómo te fue? Dijo, eso es tremendo. Me dijo, yo no podía entender cómo salían de ese lugar mujeres cargadas por hombres totalmente borrachas y perdidas. Y le decía, mira, es que el Señor te sacó y te rescató de una situación en que tú pudieras haber estado y ahora estás guardada en las manos del Señor. Y así estamos cada uno de nosotros, guardados por el amor del Señor, rescatados, puestos en un lugar de privilegio y ahora somos sacerdotes del Dios viviente. Somos una nación escogida, pero eso tiene un propósito. Eso no es simplemente para que tú te regodees en tu silla donde estás. No tiene la intención simplemente de hacerte parecer un buen hermanito o hermanita para irte al cielo algún día. Y qué bueno que nos vamos a ver allá todos. Y esa es una realidad. Pero hoy el Señor está pidiendo que tengamos misericordia. Así como mi hija le dolió ver a una jovencita de la edad de ella salir arrastrada, muerta de la borrachera. A tu lado, a nuestro lado, a cada momento hay personas que quieren ser amadas por Dios y que Dios quiere amarlas. Pero ellos no entienden y nosotros hemos entendido qué es lo que significa salir de esa situación. Pero decimos de las cosas de Dios, qué fastidio. ¿Por qué no compartir? ¿Por qué no piensas y le dices al Señor, quién es esa persona que está necesitada y que debe recibir de ti hoy ese mensaje? Así como vimos ahora que sucedió. Hoy tenemos toda una familia que está caminando con el Señor porque alguien decidió que iba a tomarse un tiempo para compartir un minuto más e incomodarse. Y porque esa persona no dijo de Dios tus cosas, uy, qué fastidio. No, eso es lo que a nosotros se nos está pidiendo, que el bien que recibimos ahora lo extendamos. Pero no debe quedar ahí. Durante mucho tiempo entendimos que hacer el servicio del Señor era evangelizar. Y es muy bueno. No lo estamos haciendo, tristemente. Pero no debe parar ahí. Hay toda una nación que necesita ser transformada. Y esa es la labor sacerdotal que nosotros tenemos. Por eso dice que hemos sido hechos sacerdotes. ¿Para qué? Para manifestar las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces eso quiere decir que hay que pasar no solamente el tiempo de compartir, sino también el de discipular. ¿Con qué quiero ir a todo esto? La Iglesia del Tabernáculo de la Fe tiene todo un trabajo que está haciéndose y estructurándose. Veíamos el caso de lo que tiene el Ministerio de Consolidación, pero también hay un ministerio que tiene que ver con el trabajo de los grupos en casa. ¿Por qué no abrir tu casa? ¿Por qué no decir yo quiero recibir en mi casa a personas que quieren aprender más, saber más de ti, cuidarlas, ayudarlas a caminar como algún día alguien me habló y me ayudó a entrar en los caminos del Señor? ¿Por qué no servir en el ministerio? Mira, ahorita otra vez se nos vuelve a abrir un ministerio muy bonito, el de Futuro Juvenil, ¿cierto, Agustín? Y vamos a necesitar muchas personas, porque teníamos un equipo y ese equipo se nos desarticuló en cierta manera. Algunos los estoy viendo por aquí, que trabajamos durante 2 años, amén, por allá veo a Carlina subiendo la mano. Pero ese equipo se desarticuló y vamos a necesitar muchos obreros. Fíjense lo que el Señor dijo. Abran los ojos y miren. Los campos están listos, blancos para la siega. Y nosotros no es para la siega una que no ve, no, es para cegar. Porque estamos así, ciegos. Los ojos cerrados. Estamos muy cómodos aquí, rico. Pero hay una necesidad de que no veamos como menospreciable y vil lo del Señor. Quiero terminar entonces haciendo una invitación. Pero es una invitación primero a que si no has hecho un compromiso con el Señor, entregarle tu vida, decidas hoy, yo quiero entregarte tu vida, Señor Jesús.
y caminar contigo. Primera invitación. Segunda, tal vez tú ya le has entregado tu vida al Señor, pero has ejercido de una manera excelente el ministerio de calientacientos. Pero el Señor no te llamó a calientacientos. Esa es una manera de llamar las cosas de Dios vil, menospreciable. Él te llamó a que fueras. Vayan. Hay muchos que están necesitados. Y créeme que si tú te decides, va a haber trabajo para evangelizar. Pero no solo eso. Los que van llegando necesitan ser discipulados, ser cuidados, ser amados. Y ahí también tienes trabajo. Pero no solo eso, hay una proyección y toda una sociedad que debe ser impactada con los principios y valores del reino de Dios. ¿Y sabes a quién les corresponde hacer todo eso? A nosotros. Luego, dejemos ya de llamar vil, menospreciable y sin valor las cosas del Señor. Y démosle el valor fundamental a lo que Él llama importante. Amén. No sé si alguien quiera entregarle hoy su vida al Señor. Primero que todo, la primera invitación. Y decirle, aquí yo estoy, yo quiero venir y entregarte mi vida. Quiero servir una causa mucho más grande que lo simple y que se acaba cuando yo me muera. Sino quiero vivir para un propósito eterno. ¿Alguien está dentro de esa situación? Si no, es que yo asumo que aquí ya todos lo hicieron. Amén. Listo. Todos ya entregaron su vida a Cristo. Entonces yo aquí veo un problema. Quiere decir que no estamos cumpliendo con la evangelización. Porque si nosotros fuéramos fieles en la evangelización, traeríamos 1, 2, 3 personas cada domingo. ¡Auch! ¿Sí? Esto debería estar abarrotado de personas a las que les dijimos, vengan, miren, qué hermoso. Pero entonces ahora quiero llamar a aquellos que no hemos hecho ese trabajo. Y quiero pedirles, no les voy a pedir que vengan hasta acá, pero sí les voy a pedir que se pongan de pie. ¿Sí? Solamente tendrían permiso de quedarse sentados los que tienen algún problema en sus rodillas como yo. ¿Cierto? ¿Los puedo pedir eso? Gracias. Discúlpenme, yo sé que estoy abusando de ustedes de alguna manera, pero quiero que no nos quedemos ahí. No nos quedemos quietos. Y yo sé que hay muchos que sí lo están haciendo. Aquí yo veo y digo, sí, yo sé lo que tú estás haciendo. Aquí hay personas que están haciendo cosas muy especiales. Pero el Señor quiere que vayas uno más. Recordamos que el Señor dio su vida por cada uno de ellos que están allá afuera y necesitamos de alguna manera hacerles saber que hay esperanza para ellos. ¿Listos? ¿Estamos dispuestos? Señor, aquí estamos tus hijos, te pedimos perdón porque hemos estado más pendientes de lo que tú nos puedas dar y hemos olvidado todos tus regalos maravillosos. Nos has dado tanto, el mismo regalo de la vida, el regalo de nuestras familias, un trabajo, aún el desempleo si lo tenemos es un regalo tuyo. Y hasta aquí hemos llegado porque tú, Señor, nos trajiste. Pero, Señor, yo sé que tienes contra nosotros que pudiendo haber hecho más, no hemos hecho lo suficiente. Y habiendo hecho mucho, todavía pudiéramos dar más aún. Porque tú eres el Señor de los ejércitos, quien tiene todo poder, toda autoridad. Y tú puedes a través de nosotros hacer el cambio. Por eso hoy, Señor, declaramos, yo me tomo el atrevimiento en nombre de mis hermanos, de decir que no llamaremos más menospreciable o vil lo que corresponde a ti. Que nuestra vida te pertenece, que tú eres nuestro Señor y nuestro Padre, y que te daremos la honra que corresponde al Padre y al Señor. Y que eso significa que cada una de las cosas que vamos a hacer, las vamos a hacer para ti con excelencia y el reino de los cielos crecerá por lo que tú estás haciendo a través de nosotros. Bendice toda esta congregación con una unción muy especial, Señor.
para que tu Santo Espíritu, que nos redarguye y nos llama a cada momento, no nos deje descansar hasta que el último aliento de nuestra vida sea consagrado al crecimiento de tu reino. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga.